Reforma del TSJ con letra pequeña. El chavismo no suelta el control. Nuevo cerco a Delcy. Acreedores van por más de 30.000 millones en deuda. Extradición sin vuelta atrás. Gobierno de Abelardo de las Priella manda guerrilleros a Estados Unidos. Bienvenidos a Impacto Venezuela. Este jueves 27 de agosto ponemos la mirada en los hechos que están moviendo a Venezuela y el mundo. Soy Génesis Pérez y desde este momento los acompañaré en este recorrido por la actualidad. Comenzamos. La reforma del TSJ empieza a moverse después de semanas de presión y como producto del proceso de diálogo entre el Parlamento actual y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015. Pero el primer paso se da con letras pequeñas. El chavismo deja claro que el legislativo que controla marcará el compás de estas modificaciones. Quique Frías nos ofrece la información. Con un retraso de varias semanas ya comenzó a moverse en el Parlamento venezolano la reforma al Tribunal Supremo de Justicia, que no es un cambio aprobado, sino un proyecto de ley con luz verde a ser discutido. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. La reforma prometida como acuerdo tras la primera fase del diálogo entre la actual AN y su par, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, modifica el Comité de Postulaciones Judiciales. Pasaría de 21 a 23 integrantes con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil por un máximo de 2 años. Nombrar una comisión preliminar para iniciar el proceso de designación de todos los magistrados del TSJ y sus órganos auxiliares. Pero quedan dudas claves. El texto mostrado no explica cómo se conformará el Consejo de Revisión de Credenciales acordado en la mesa, ni deja totalmente claro si el proceso arranca desde cero o cómo será la evaluación de los postulados. Los invito a que vayamos a fondo. Nosotros no tenemos ningún pudor ni tenemos ningún temor en ese sentido, en ir a fondo en una verdadera transformación del sistema de justicia. La letra pequeña apareció en el discurso de Jorge Rodríguez, quien aclaró que la discusión y reforma del sistema judicial se debatirá solo en el legislativo que encabeza él y controla el chavismo, minimizando así el rol de los dirigentes opositores sentados en las conversaciones. Y hay algo que también hemos dejado claro: las decisiones que por constitución le corresponden a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela solamente serán discutidas, decididas en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El hermano de la encargada presidencial Delcy Rodríguez también le quitó peso político a la agenda transicional y dijo que los cambios judiciales siempre han estado en la órbita del chavismo. Es verdad que estos sectores de la oposición venezolana traían una propuesta en la que ya estábamos embarcados, que es una reforma profunda del sistema de justicia. Una reforma que incluya desde el Tribunal Supremo de Justicia, como decía el diputado Florido, hasta el juez de parroquia, el juez de primera instancia. En el improvisado hemiciclo de sesiones del Parlamento, debido al doble terremoto, también se escuchó la voz opositora del diputado Luis Florido, quien advirtió que reformar debe ser despolitizar la justicia. Porque ¿dónde está el problema con la justicia venezolana? La politización de la justicia. Y eso es precisamente de lo que tenemos que deslastrarnos, de esa politización. Magistrados que sean realmente independientes, probos, tengan como bandera la bandera de Venezuela y no la bandera de un partido político. La reforma avanza, sí, pero todavía con candados y dudas por el control de los Rodríguez en la transición, tanto de concreción como de tiempo. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. La noticia ya está sobre la mesa, ahora es momento de debatir. Sus comentarios, sus críticas y sus posiciones son parte de esta conversación en Impacto Venezuela. El pago móvil forma parte del día a día de millones de venezolanos. Ahora su comisión mínima pasó de 2 a 14 bolívares. ¿Qué te golpea más, la devaluación o los cargos bancarios? Iniciamos con Carlos Malavé, quien piensa que las dos cosas afectan al bolsillo de los venezolanos. Carlos Padilla, por su parte, opina: la devaluación es una estafa continuada, flagrante, que se realiza diariamente de manera impune. Hay que quitarle al interinato la mala costumbre de cambiar los dólares por bolívares chimbos. Dolarización total ya de sueldos, salarios y pensiones. Emilia Fuenmayor piensa que, por supuesto que la devaluación, ahora somos más pobres,
Concluimos con Rafael Cornieles, quien considera que las dos cosas nos golpean el bolsillo. Esas estrategias económicas por parte del gobierno son un atraco a mano armada. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Según el economista José Guerra, el Banco Central intenta contener la depreciación del bolívar frente al dólar, pero la tasa oficial del euro avanza a mayor velocidad. Esta diferencia se vive cada día en la economía del venezolano, generando la incertidumbre de cómo se calcula la moneda europea y qué impacto termina teniendo sobre los precios. Más información con Juan Gutiérrez Gamba. El dólar oficial reduce su diferencia frente al paralelo como referencia de precios en Venezuela. La brecha cambiaria llegó a mínimos en lo que va al 2016, por debajo de 15% durante la primera semana de agosto. Pero esa aparente coincidencia no significa que el mercado haya dejado de trasladar la devaluación a los consumidores. Mientras el Banco Central de Venezuela intenta contener la distancia entre ambas tasas, el euro gana terreno en comercios y transacciones. Empresas y establecimientos han comenzado a utilizar la moneda europea para fijar precios en un mercado donde el dólar dejó de ser la única referencia. Yo creo que hay que definir una clara política monetaria para cerrar la brecha, establecer tipo de cambio, y creo que si no se establece el tipo de cambio con una política claramente determinada por un equipo económico que agarre el toro por los cachos y ponga coto a la devaluación, vamos a seguir con este espectáculo viendo todos los días el dólar subiendo y en consecuencia los precios aumentando y como resultado de todo ello los salarios de los trabajadores cayendo. Esa es la realidad que viven los ciudadanos. Entre el 14 y el 20 de agosto el dólar oficial aumentó 0,96%, mientras el euro subió 1,87%. Para José Guerra, el comportamiento de la tasa europea publicada por el BCB no refleja con claridad la relación entre ambas monedas en los mercados internacionales. Es ahora muy claro que ha frenado la devaluación del bolívar respecto al dólar, pero la tasa de devaluación del bolívar respecto al euro sigue muy elevada al subir hoy la cotización en 0,54%. Pareciera que la mal llamada unificación cambiaria es del euro con otro dólar paralelo, no con el dólar BCB publicado. Conclusión, el BCB fija la tasa de cambio del bolívar respecto al euro de manera arbitraria sin considerar la relación entre el dólar y el euro. Este jueves 27 de agosto el BCB ubica el dólar en 791,32 bolívares y el euro en 921,81. Si bien se ha reducido la brecha del dólar, este emparejamiento no estabiliza realmente los precios al consumidor, debido a otra referencia cambiaria que gana terreno en la economía venezolana. La defensa del capitán Juan Caguaripano asegura que en el caso Paramacay aún hay tela que cortar. En la audiencia de ayer, su abogado Luis Armando Betancourt denunció violaciones a los derechos humanos, fraude procesal y errores inexcusables de derecho. Ahora la decisión quedó diferida por 10 días. María José Prado con el reporte. La Corte de Apelaciones de Carabobo ya tiene el caso Paramacay en sus manos. Tras la audiencia de ayer, la decisión quedó diferida por 10 días y ahora los magistrados deberán resolver el futuro de los 23 civiles y militares condenados a 30 años de prisión, ratificar las penas, modificarlas o anular el juicio y ordenar uno nuevo. El Foro Penal ha solicitado la nulidad del proceso, ha solicitado el decaimiento de la medida cautelar porque han transcurrido más de 9 años. Quiere decir que todos los defendidos, todas las personas que han sido condenadas a casi 30 años, algunos a 30 años y otros a más de 25 años de prisión, sean juzgadas, pero en libertad. Quiere decir que se retrotraiga hasta la nueva celebración de un juicio, pero con garantías. La audiencia comenzó con retraso y tuvo varias pausas por problemas de conexión. Al menos 13 de los detenidos estuvieron presencialmente en el Palacio de Justicia de Valencia y otros participaron de forma telemática, entre ellos Juan Caguaripano. Porque la defensa ha sostenido que los hechos de Paramacay deben analizarse desde la luz de los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República de Venezuela, que habla de preservar la vigencia constitucional y de desconocer autoridades o regímenes que contraríen los valores democráticos y los derechos humanos. Y ellos fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, ellos fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos, a ellos se les violaron todo tipo de derecho fundamental y sobre todo, toda la forma judicial en cómo se realizó el juicio fue totalmente anormal. El caso se remonta al 6 de agosto de 2017, cuando ocurrió el asalto al fuerte Paramacay en Naguanagua.
En diciembre de 2025, los acusados recibieron la pena máxima por rebelión y traición a la patria. Y aunque 10 días pueden parecer poco, para las familias significa más de 240 horas de angustia. Ireneo Lazo, esposa de Juan Caguaripano, lo resume así. Nos hemos acostumbrado a vivir esperando, a vivir en silencio, a vivir con incertidumbre día a día. Aún así, dice que mantienen la fe, fuerza y esperanza. Los acreedores de Venezuela se organizan antes de sentarse a negociar con Caracas. Un nuevo comité busca agrupar a empresas inversionistas y titulares de laudos arbitrales para reclamar una parte de los más de 30.000 millones de dólares en obligaciones comerciales y arbitrales. Delcy Rodríguez recibe así un frente de negociación que se suma a la enorme deuda heredada del chavismo, mientras su gobierno intenta devolver activos expropiados para atraer inversión. Juliana Palmar con los detalles. Deuda soberana, compromisos con PDVSA, laudos arbitrales y reclamos de empresas privadas conforman parte de la factura que ahora debe enfrentar la administración de Delcy Rodríguez. Medios reportan que asesores legales y financieros crearon un comité para organizar a los acreedores comerciales de Venezuela, de cara a la reestructuración de la deuda. Las estimaciones sobre el monto total oscilan entre los 150.000 y 200.000 millones de dólares, mientras el Financial Times reporta una cifra que podría llegar a 240.000 millones. Esos bonos se compraron o los compraron los mismos miembros de esa administración asquerosa que se encargó de Venezuela en 1999. ¿Ah? Los nuevos ricos que llamaban enchufados. Y los ricos tradicionales, las familias tradicionales que se aprovecharon del mecanismo de Cadivi y que también tenían conexiones con el gobierno. La Comisión para la Evaluación de Activos Públicos plantea acelerar la devolución de algunos activos expropiados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como una señal para recuperar la confianza del sector privado. Sin embargo, todavía no existe un inventario definitivo que determine cuántos de esos activos pueden ser restituidos. Así, la administración de Delcy Rodríguez no solo debe negociar con quienes reclaman dinero, también debe definir qué puede devolver, qué puede negociar y qué activos continúan bajo control del Estado. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo. Delcy Rodríguez debería convertir estos pasivos heredados en una señal de cambio económico, organizar a los acreedores, reestructurar la deuda y devolver activos expropiados podría ayudar a reducir la incertidumbre de los inversionistas, pero también expone el costo de años de expropiaciones, impagos y conflictos arbitrales. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Tres noticias, tres historias que están dando de qué hablar en el mundo. Estos son los acontecimientos internacionales que hoy captan todas las miradas. Y para conocer cada detalle, iniciamos nuestro repaso en impactovenezuela.com. Latinos aterrorizados por redadas masivas del ICE en el primer día de clases en Estados Unidos. Autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron redadas masivas en los alrededores de los colegios en el primer día de clases, especialmente en Connecticut, informaron medios locales. El blanco de estas acciones son los migrantes latinos, lo cual ha originado una ola de protestas ante la indolencia de los funcionarios que están separando a los niños de sus padres. Cancelan entrevistas y otros trámites para las visas de inmigrantes en consulados de Estados Unidos en todo el mundo. El gobierno de Donald Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo suspender temporalmente los procesos para visas de inmigrante hasta nuevo aviso. Esta pausa fue implementada mientras se realiza un entrenamiento profundo del personal de las sedes diplomáticas para detectar a solicitantes de visados que puedan llegar a
que puedan llegar a utilizar servicios de asistencia social tras su llegada a Estados Unidos, dijo el Departamento de Estado. Se trata de una iniciativa de capacitación global para garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera integral y coherente, agregó el vocero. Expertos identificaron el fenómeno que causó la tragedia en Nepal. Los expertos identificaron el fenómeno que pudo causar la tragedia en Nepal, que ha cobrado la vida de cientos de personas y la desaparición de miles más. Se trata de una inundación por desborde del lado glaciar. La hipótesis es que un enorme bloque de hielo que cayó desde un glaciar a miles de metros de altura provocó el desborde que arrastró todo a su paso, a medida que se desplazaba laderas abajo con velocidad arrasadora. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la extradición a Estados Unidos de 12 líderes guerrilleros y negociadores de paz durante el anterior gobierno. Se trata de Willington Henao, alias Mocho Olmedo, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, ambos pertenecientes a disidencias de las FARC, que fueron detenidos en 2025 durante el gobierno de Gustavo Petro. La extradición de los guerrilleros no se había hecho efectiva por su participación en las negociaciones de paz suspendidas por de la Espriella. Veamos. He ordenado. El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció el miércoles la extradición a Estados Unidos de 2 líderes guerrilleros y negociadores de paz durante el anterior gobierno. Willington Henao, alias Mocho Olmedo, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, ambos pertenecientes a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, fueron detenidos en 2025 durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, pero su extradición no se había hecho efectiva por su participación en las negociaciones de paz con el gobierno de Petro, suspendidas por de la Espriella. Con esta decisión enviamos un mensaje inequívoco. Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales, y la paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir. El presidente colombiano también anunció la extradición de otras 3 personas. Admirador de Donald Trump, el nuevo mandatario trabaja codo con Estados Unidos para doblegar a los poderosos grupos ilegales que se financian con el narcotráfico en el país. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó el miércoles a Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar, tras la autorización de bombardeos conjuntos contra el narco el 12 de agosto. Henao y Rojas pertenecían a disidencias que dieron la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC. Ambos enfrentarán en Estados Unidos delitos como narcotráfico, porte de armas y narcoterrorismo. Así llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad que sigue de cerca cada acontecimiento. La información no se detiene. Manténganse conectados a través de nuestras plataformas digitales y siga el pulso de la noticia en tiempo real. Hasta la próxima.